Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A continuación, conversatorio con Javier García Labugle. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para pensar, para reflexionar sobre aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana, como decimos siempre, pero que nos parece interesantes conversar con referentes auténticos, con referentes que nos van a dejar algo seguramente pensando y mejor, más reflexivos que la semana anterior. Y hoy vamos a tener el gran gusto de entrevistar a un maestro y un amigo para mí, que es a Monseñor Jorge Casareto, a quien ya saludo y doy la bienvenida antes de presentarlo formalmente. ¿Qué tal, Monseñor? ¿Qué tal? Mucho gusto y muy agradecido de haberme invitado. Acá estamos. Muy bien. No, un placer poder conversar, Monseñor. Porque, como hemos señalado otras veces en este programa, muchas veces podemos sentirnos abrumados por la información que nos muestra casi en vivo y en directo lo más doloroso de la realidad humana, ¿no? Guerras, conflictos, injusticias, pobreza, en fin, el mal en todas sus formas. Y más de una vez puede surgir una profunda inquietud, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿A dónde vamos? Y yo sentí una gran alegría cuando vi su libro, ¿A quién iremos? Y de alguna manera me parece muy interesante compartir con la audiencia esta es una audiencia pública, ¿no es cierto? Creyente, no creyente. Por supuesto. Su testimonio que dejó plasmado en este libro, sus ideas. Y bueno, así se llama el título del libro, y déjenme presentarlo y después nos va contando por qué tomó la decisión de escribir este libro. Monseñor Jorge Casareto nació en Buenos Aires en 1936. Fue ordenado sacerdote en 1964 en la diócesis de San Isidro. En 1977 fue ordenado obispo de Rafaela en la provincia de Santa Fe. En 1983 volvió a la diócesis originaria como obispo coadjutor y en 1985 asumió como obispo titular. En el orden nacional ejerció distintos cargos en la Conferencia Episcopal. También formó parte de la Comisión de Comunicaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano. Durante 2 periodos fue presidente de Cáritas Nacional, en un momento crítico de nuestro país. Ha presidido la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Podríamos seguir hablando, pero creo que con esto ya podemos tener una idea, quienes no lo conozcan. Que no vamos a aburrir a la gente. Si no, se van a aburrir. Bueno, ¿a dónde iremos? ¿No es cierto? Es el título de su libro, Monseñor. Y usted pone ahí... Sí. Que son reflexiones espirituales que me han ayudado en mi vida. Eso dice usted en su libro, ¿no? Sí, como bien decía, Javier, como bien decías, la audiencia no tiene por qué ser religiosa, pero yo tengo que explicar religiosamente el sentido de este libro, porque mi fe es lo que le ha dado sentido a mi vida, ¿no? Uh-huh. Y el libro nace de un texto, Jesucristo está predicando a mucha gente, y de golpe anuncia, ¿no es cierto?, algo muy difícil para la gente entender, que es la Eucaristía, y dice que él va a tener que morir, va a tener que resucitar, y bueno, se produce ahí una especie de divorcio entre la gente, pues no entiende la gente eso, ¿no? La gente lo había visto hacer milagros, le había visto multiplicar los panes, le había visto resucitar muertos, uh-huh. Y de golpe anuncia que él va a tener que morir en la cruz, y bueno, entonces la gente dice, no, esto es imposible. Si era para el pueblo judío el Mesías era alguien enviado de Dios, ¿no? Todavía no podían llegar a captar bien quién era totalmente Jesucristo, pero lo veían un envío de Dios. ¿Cómo un envío de Dios va a morir en la cruz?
Claro. Entonces la gente empieza a apartarse y él le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes qué van a hacer? Y ahí los apóstoles, Pedro responde, ¿y a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Bueno, para mí eso es lo que ha pasado en mi vida, es decir, descubrí que Jesús realmente es Dios y que le ha dado sentido a mi vida, ¿no? Y entonces me pareció que ese texto de Pedro era apropiado para expresar lo que yo experimento en mi vida, ¿no? Ese es el sentido del libro. Y esa frase a mí me impactó, ¿no? Porque a veces nos perdemos, ¿no? Solo tú tienes palabras de vida eterna, porque en otra parte del libro va a decir que todas las personas tenemos un deseo de plenitud, una ansia de plenitud que supera incluso los bienes que podamos tener en esta vida, ¿no? No va más allá de la condición humana que nos toque vivir a cada uno. Hay un deseo de plenitud, un deseo de tener que haya algo más después de esta vida, ¿no es cierto? Mire, Javier. No, tu tiempo, no, yo lo digo a usted, pero usted... Perfecto, no. Blanqueemos con la audiencia que usted y yo trabajamos juntos y yo lo considero un maestro y un amigo. Si no, si me trata a usted me siento mal. En esos 2 periodos de Cáritas, Javier, estuviste conmigo, trabajando al lado mío, muy contento. No, mira, yo digo, por gracia de Dios, yo, acabo de cumplir 70 años de bachiller del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Que siempre fue un colegio con una impronta bastante agnóstica. Y por esas cosas de la vida, de nuestra promoción salimos 2 obispos. Lona, que fue obispo de San Luis, ya murió, y yo, el obispo de San Isidro, ¿no? En un colegio que era más bien agnóstico. Entonces, yo siempre he tenido mucho vínculo con gente que no tiene fe, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces se quiere cuestionar la fe desde el punto de vista científico. Dios es indemostrable científicamente, no podemos hacer de un tubo de ensayo sacar la idea de Dios, ¿no es cierto? Uh-huh. No podemos sacarlo. Pero hay 2 grandes cuestionamientos que nadie puede resolver sino desde el punto de vista religioso, que es el nacimiento y la muerte. ¿Quién explica por qué nacemos y quién explica por qué morimos y quién explica de dónde venimos y hacia dónde vamos, a quién iremos? Uh-huh. Bueno, el sentido religioso da una explicación de esto, ¿no? Y esto, bueno, yo por pura gracia de Dios, como tengo fe, lo he encontrado este camino, ¿no? Y he descubierto realmente el sentido de mi vida, por qué Dios me dejó nacer y por qué me pude crear y pude desarrollarme. Y además creo que la vida tiene una continuidad en la eternidad, ¿no? Eso no todo el mundo lo puede, por supuesto, como estamos ante una audiencia que es genérica y no tiene por qué tener fe, pero yo digo, la fe da respuesta a esos 2 interrogantes que nadie lo puede dar, ¿no? La fe de cualquier religiosidad justamente se mete con estas cuestiones que son grandes incógnitas para la gente, ¿no? ¿Y sobre todo, ¿qué pasa después de la muerte, no? Y bueno, nosotros decimos, Dios nos está esperando, ¿no? Y ahí hay una duda que siempre me ha acompañado, ¿no? Y cuanto más crezco, más me acompaña. ¿La fe es un don o es una necesidad humana? Son las 2 cosas, ¿no? Yo creo, primero es un don, sin lugar a dudas. Uh-huh. Porque yo conozco muchísima gente muy buena que no tiene fe, pero que le ha encontrado un sentido también a la vida, se comporta bien, ha encontrado la vida como una misión, ¿no es cierto? No solamente está en la vida para pasarla bien, por decir así, sino que encontró en una misión un objetivo en la vida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no son objetivos terrenos que no trascienden al más allá. La fe da respuesta a otra dimensión que es el más allá, ¿no? Pero por un lado es un don, pero yo creo que también es una necesidad, porque uno necesita una plenitud. Yo digo, todo lo que nosotros hacemos justamente es para sentirnos más plenos. Hay quien se puede, por ejemplo, hoy pienso, ¿no? Los muchachos que lamentablemente caen en la droga, están buscando también una cierta plenitud. No la encuentran y van por un camino equivocado, pero la búsqueda es de algo mejor. Uh-huh. Después se equivocan y terminan en algo peor,
pero la intencionalidad, por decir así, de todo ser humano es mejorar, encontrar una cierta plenitud en la vida, ¿no? Bueno, la fe dice, la plenitud va a ser la eternidad, y va a ser tener la plenitud del sentido de ser hijo de Dios, de estar con Dios, ¿no es cierto? Y como dice la sabiduría popular, creer o reventar. Digamos. Sí, claro, exactamente. Sí. A mí solo me interesa decir que nuestra vocación es una de las pruebas más contundentes de la existencia de Dios. Otra de las tantas frases que me impactaron de su libro, monseñor. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué? Esto es muy subjetivo porque ¿a quién se le ocurre meterse de cura? No sé. ¿No? Este es un tema, mire, yo puedo perfectamente, lo puedo hacer público. Yo no tenía ningún interés en ser sacerdote, es decir, no tenía, era un tipo católico, siempre fui católico desde mi primera comunión. Y tenía muchas inquietudes políticas. De hecho, cuando estudié ingeniería, no llegué a recibirme porque entré al seminario en cuarto año de ingeniería, pero cuando estaba en la facultad trabajaba en la fuga, trabajaba en el centro de estudiantes, tenía mucha inquietud social, y de golpe en un retiro espiritual que podía hacer, aparece esa llamada de Jesús a los apóstoles, y me aparece interiormente, ¿no? Una especie como de angustia y de Jesús, y si te llamo a vos, Jorge, vos qué vas a responder, ¿no? Y me entró una inquietud muy muy fuerte, ¿no? Bueno, esa inquietud tuve un año haciendo un gran discernimiento, y después vi que verdaderamente Dios me llamaba al sacerdocio, ¿no? Pero por supuesto que parece que tener una visión de fe, porque ¿qué es un sacerdote? Y es un sacerdote, es una persona que consagra su vida a difundir el mensaje de Jesucristo y a tratar de que la gente comprenda que hay una vida después de esta otra vida, y que hay que aspirar a llegar a esa vida. Y esa es la misión del sacerdote, fundamentalmente. Pero eso implica una renuncia muy fuerte, pues implica consagrar toda la vida, dejar de lado no casarse, no tener hijos, dejar de lado otras profesiones. Bueno, yo puedo decir, he sido un tipo y sigo siendo un tipo muy feliz, ¿no? Gracias a Dios. Eso es un gran testimonio, ¿no? Porque en el fondo, y un poco por eso en este primer bloque queríamos conversar sobre su testimonio, y cada uno de nosotros es un testimonio de algo, ¿no? Después veremos de qué. Y da para muchísimo, porque en A Dónde Iremos encontré muchísimas, pero bueno, acá el tiempo, y quiero hablar en el próximo bloque de Dios. Pero lo invito ahora, junto con la audiencia, a enriquecernos con una canción. Siempre ponemos acá, elegimos alguna banda o algún artista y que nos acompañen con su música, y en este caso la selección cayó en Sin Bandera. Sin Bandera es un dúo muy conocido, pero simplemente reseño lo esencial. Es un dúo mexicano-argentino. Uno de los integrantes del dúo es mexicano y el otro es argentino. El mexicano es Leonel García, debe ser primo mío, y el argentino es Noel Chagris, perdón si no pronuncio bien. Se juntaron en el 2000 a hacer la banda, estuvieron separados un tiempo a partir del 2008, pero volvieron a reunirse en el 2015 para realizar una serie de conciertos. A mí me gustan mucho las canciones de ellos, y las letras me parecen hasta muy apropiado del tema que estamos hoy conversando con nuestro invitado, Monseñor Jorge Casareto. La primera canción que vamos a escuchar se llama Entra en mi vida. La escuchamos y seguimos conversando. Perfecto. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. Entra en mi vida, te abro la puerta, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Claro, esta letra en esta canción se la canta a una mujer, pero claramente yo cuando la escuchaba y leía el libro de nuestro invitado, decía, debe ser muy parecido a lo que siente una persona que elige la vida religiosa, ¿no? O sigue el llamado. No sé si es así, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, explicar porque es un tema muy interior, ¿no? Es decir, no es que uno escuche la voz de Dios, porque Dios no habla, pero sí siente, uno experimenta interiormente
que hay un llamado de Dios. Uno evidentemente ha trabajado mucho el Evangelio, entre los Evangelios, la palabra de Dios, lo que es la vida de Jesucristo, y ve lo que fue la misión. Cuando uno ve a Jesucristo, que es realmente el Hijo de Dios y el Dios hecho hombre, y que llama a algunos apóstoles a que lo sigan, y esos apóstoles fueron 2 y salieron por todo el mundo. Y fíjese, hoy el Papa acaba de hacer una gira por unos lugares rarísimos para nosotros, y ahí hay católicos allá, católicos acá. Estamos en el fin del mundo en la Argentina, y acá nació también, prendió la fe, y realmente, fíjate, desde esos 12 apóstoles, la fuerza que tiene que haber tenido el mensaje evangélico para que hoy la fe esté extendida por todo el mundo, ¿no? Y sea realmente una fe universal, ¿no? Entonces ahí está el donde se muestra que Dios existe y que Dios es real, porque no hay ninguna obra humana que perdure, por decir, pongamos el Imperio Romano, bueno, algunos siglos duró, pero desapareció. No hay ningún proyecto humano que pueda tener una perdurabilidad como tiene el sentido religioso, ¿no es cierto? Es decir, bueno, acá hay una verdad muy de fondo, y hay un mensaje muy de fondo, y el mensaje fundamental es ese, que la vida no termina con la muerte, que Dios nos está esperando en la otra vida, en la vida eterna, ¿no? Y ahí está la clave de los religiosos. Es, ¿no?, la clave, y vale la pena, porque, digamos, por eso porque no hay lógica, no es una lógica esto, no como decía la canción, tampoco hay una lógica en el amor, no es que uno se enamora con un protocolo y uno dice, no, es así el amor, que es lo esencial, y ya hablaremos de eso después. Pero vuelvo a su libro, y así es. El Dios en el que creemos permanecerá como un misterio hasta que nos encontremos con Él en la eternidad, que es un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Pero, porque claro, surge esta sensación de orfandad que usted la menciona después en su libro, ¿no? Esta prescindencia de Dios, este olvido de Dios, y uno se pregunta, ¿pero quién es Dios? ¿Dónde está hoy Dios? Bueno, a ver, no es fácil, pero bueno, yo lo desafío. No, pero también en todos los signos de amor legítimo, Dios está. Cuando hay verdadero amor, Dios está. Y después ha tenido la gentileza, por así decir, Dios, de tener algunas manifestaciones en el tiempo y en la realidad. Sobre todo, mira, eso ha sido la Madre de Dios, que es María Santísima, la que más apariciones ha tenido en el mundo. Y últimamente ha tenido apariciones, ¿no es cierto? Que está pasando en Medjugorje, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en América, fundamentalmente en Guadalupe, ¿no es cierto? Las apariciones de la Virgen, la de Fátima, que fueron apariciones muy importantes, con mensajes clarísimos. Por ejemplo, la Virgen de Fátima le dice a Portugal, es el único país que no va a entrar en guerra, le dice a los chicos. El único país que no va a entrar en guerra es Portugal, y el único país que no entró en la Segunda Guerra Mundial en Europa fue Portugal, ¿no es cierto? Un mensaje claro de María Santísima. Bueno, son manifestaciones que ayudan a decir esto que estamos creyendo es verdad, ¿no es cierto? Esas apariciones de la Virgen son como complementarias de la gran misión que tiene la Iglesia, que es predicar el Evangelio por todas partes, ¿no? Entonces son como caricias que Dios nos ha hecho. Fíjate, ¿cómo sabe? No importa. Sí, el mío Juan Pablo II, ¿no? Que el atentado Juan Pablo II no muere por una medalla de la Virgen, y la bala pega en la medalla y no lo mata, y es el día de la Virgen de Fátima, y al año siguiente Juan Pablo II va a Fátima a agradecerle, ¿no? Increíble eso, no recordaba esa historia, es una historia increíble. Claro. Pasa que una vez se pone ansioso, ¿no? Y como hijo le dice a Dios Padre, bueno, vale, ¿por qué no bajás de vuelta una vez por todas, no? Porque esto es un caos, claro. Exactamente. Sí. No lo puedo decir con la misma palabra que se lo digo a Dios Padre, pero ustedes no se pueden imaginar, ¿no? Pero claro, porque me encantó otra de sus frases, ¿no? Es un Dios exigente pero tierno. Y dice... Exactamente. Y dice, bueno, claro, esta palabra acaricia, nos manda a la madre que acaricia, y uno de repente le dice, bueno, viste, pero claro, el otro día hablaba, me permite una discreción, con un amigo mío que es muy agnóstico, dice que es agnóstico, no sé, en el fondo debe creer y no lo acepta, pero
me hablaba, y él justamente esta discusión, que alguno de la audiencia la puede tener, pero si es tan poderoso y tan misericordioso, ¿por qué permite tanto dolor en el mundo? ¿Por qué no terminamos con esto? Y yo de alguna manera le di una respuesta económica, que es mi vicio, ya la audiencia sabe, usted también. Soy economista y digo, mirá, si Dios creó el mundo y creó el paraíso, una muestra de su misericordia es que quiere que haya mucha gente. Hace 2000 años había 100 millones de habitantes en el mundo, ahora hay 8000. Cuanto más tiempo pase y más habitantes tenga la Tierra, más habitantes tendrá el paraíso. También, lamentablemente, y después le voy a pedir una reflexión, también muchos se lo perderán o caerán en el infierno, ¿no? Pero bueno, pero vuelvo a su libro. Para eso, esa es mi digresión, que la pueden tener muchos de la audiencia. Sí. No, está el problema del mal, que es un problema muy muy serio y es real. El problema del mal existe y es una realidad, ¿no? Es decir, y bueno, ahí está. Bueno, eso nosotros tenemos una explicación muy fuerte, que es la cruz de Cristo, ¿no? Es decir, ¿por qué muere? Porque el Hijo de Dios va a morir en la cruz. Eso es una cosa impensable. Es tremendo. Sí. Impensable. Además, mire, el otro día, mira, se me escapa. No importa, ya sabe, la audiencia ya sabe, ¿no? El otro día me tuvieron que sacar de esas cosas esos quistes que uno tiene. Me tuvieron que pichar la cabeza y la anestesia no prendió tan fácil. Me dice el médico, a su edad tiene los nervios, están muy superficiales. Me clavaron una agujita y yo digo, una aguja, y pensé la corona de espinas de Jesús, lo que tiene que haber sido, ¿no? Bueno, ¿por qué el Hijo de Dios va a la cruz? Y justamente va porque el pecado de la humanidad lo lleva a Jesús a la cruz, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, a los apóstoles, a Pedro, vos que sos economista, si trabajas en una empresa, cuando buscas un tipo para que sea eficiente, buscas al mejor, el tipo intachable. Bueno, pero fue elegido por Jesús porque iba a ser el que iba a presidir su iglesia, pero lo dejó pecar, lo dejó que lo negara 3 veces, porque lo tenía que redimir del pecado, y la redención era la cruz. El Hijo de Dios tenía que pasar por la cruz y después resucitar. Él podría haber resucitado muriendo en una cama tranquilo, rodeado de apóstoles, ¿no es cierto?, de los seguidores, morir y después resucitar y decir, bueno, era Dios porque resucitó, qué barbaridad. Pero no, pero eligió la cruz para decir, esto es lo que le pasa a Dios con el mal de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, perdón, una pregunta, podríamos decir que el mal, el pecado, ¿es el precio de la libertad humana? Y de alguna manera lo es, sí, de alguna manera se puede ser. Pero yo te digo esto, cuando uno ve, hoy en día, ¿no?, las guerras, cuando ve el poder del narcotráfico, ¿no es cierto? Gente que está como destinada al mal y a hacer mal, ¿no? Bueno, todo eso es como que Dios sigue diciendo, este es el costo de mi cruz, mi vida la tuve que dar en la cruz por todos estos males que la humanidad sigue realizando, ¿no? Y ahí está como contrapartida, bueno, todo lo que tratamos e intentamos volcarnos al bien de la humanidad, ¿no es cierto? Es decir, cuando aparece una Madre Teresa, que por poner un símbolo, por decir así, ¿no es cierto? Bueno, uno dice, es tanto lo que hay que concederse al bien que entrego toda mi vida por esto, porque yo sé que vale la pena entregar la vida nada más que para el bien, nada más que para sembrar el bien, ¿no? Y eso solamente lo genera la dimensión religiosa, ¿no? Porque si no es muy difícil considerar toda una vida como por ejemplo, puse el ejemplo de la Madre Teresa y las hermanas de Madre Teresa porque es un ejemplo clarísimo, ¿no? Pero bueno. Y nos tocó, y podemos mencionarlo sin entrar en cuestiones internas, pero nos tocó justamente trabajar codo a codo en aquellos años difíciles en Cáritas. Así es. Y la lección que a mí por lo menos más me quedó, pero creo que la vivimos juntos también,
fue los límites de la acción humana. Y para uno que estudió economía, que estudió sociología, tenía un exceso de entusiasmo en las propuestas, ya sean liberales, socialistas, las que sean, las soluciones estaban en el manual. Y no es así. Sí. Las soluciones no están en el manual. Porque de hecho, como simple feligrés, pienso cuando Jesucristo vino a la tierra, hizo milagros, curó a algunos enfermos, pero no terminó con la enfermedad. Resolvió algunos temas, pero no terminó con el mal. Es decir, dejó que nos acompañen, nos dejó la paz, en fin, nos dejó otra cantidad de cosas que usted no podrá decir, pero no resolvió el problema humano de este paraíso terrenal, digamos, que perdimos. Y eso nos acompaña. Y ahí yo le preguntaría entonces, ¿qué le diría a los que están decepcionados y descreídos, quizás porque se entusiasmaron con ideas, con progresismos, con liberalismo, con lo que fuera, y están descreídos por la cultura, también lamentablemente por los males de la propia Iglesia y por la fragilidad humana, ¿no? ¿Qué les diría a esas personas que no se pueden estar escuchando? Y claramente que la condición humana siempre es imperfecta y por lo tanto, o sea, nosotros no somos dioses, somos hombres y mujeres, somos personas, dice. Y la persona humana está asignada, hay una dimensión que nosotros, los católicos, cuando nacemos y cuando por lo poco del tiempo de nacer nuevamente, nos bautizamos. ¿El bautismo qué es? Es justamente es un sacramento que borra el pecado original, pero no borra el mal totalmente, porque nacemos pecadores. Es decir, nacemos con la mancha, con la marca del pecado. Y vamos a continuar toda nuestra vida con esa marca. Y cualquier persona, por más buena que sea, va a tener siempre o malos pensamientos, o malas tentaciones, va a tener siempre que el mal va a estar acuciándolo. A todos nos está acuciando el mal siempre. Y bueno, ahí viene toda la fuerza, ¿no es cierto?, de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios para luchar. Y la vida es eso, ¿no? La vida es una lucha. Y recibir esas caricias que usted menciona, y me gustó mucho una parte que dice que Dios es... lo voy a leer, pero hubo dos cuestiones que a mí se me grabaron muy fuertemente y perduraron a través del tiempo. La primera, que Jesús quería ser mi amigo principal entre todos mis amigos. La segunda, que Él había venido al mundo para traer la vida eterna. Y esto me pareció muy llamativo porque a veces es difícil imaginar que Dios quiere ser nuestro amigo. Lo imaginamos como un juez duro y entonces nos escapamos porque sabemos que somos pecadores. Pero si es un amigo, ¿cómo nació este sentimiento de amistad con Dios? Y bueno, ahí está el tema, ¿no? Pero, a ver, una cuestión que es fundamental, ¿no? Y la tratamos recién hace un ratito. La muerte en cruz, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es una especie de masoquismo? No, es un acto de amor. Es decir, Jesús va a la cruz porque justamente quiere dar el mayor signo de amor, que es dar la vida, ¿no? Normalmente, cuando una persona está muy convencida, un buen científico, da la vida porque está involucrado en un objetivo, ¿no? Y consagra su vida en esa línea. Y bueno, y mucha gente, por muchas cosas, da la vida. Bueno, cuando una persona se casa con otra, da la vida, entrega la vida por la otra persona, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Jesús da la vida por la humanidad. Y la cruz tiene ese sentido. Por un lado, es signo de amor. Es el signo de amor hacia toda la humanidad. Dice, yo entrego mi vida por amor a la humanidad. Y a la vez es un producto del mal nuestro, porque Jesús va a la cruz porque a los representantes de la humanidad en ese momento lo crucifican, ¿no es cierto? No es que tengan la culpa, no, porque la culpa se la echamos a Pilato y a Judas. No, esos son representantes de alguna manera de la humanidad. Además eran los líderes religiosos de aquel entonces, era la iglesia de aquel entonces, digamos, ¿no? Exactamente, claro. Pero, claro, está bien, pero yo entiendo eso, y es un mensaje muy fuerte, pero me gusta eso de que Dios puede ser amigo del hombre.
Por supuesto. Por eso yo puse el tema de la cruz, porque es un signo de amor muy grande. Sí. Y yo descubro en eso el signo de que Dios quiere entrar en amistad con cada una de las personas, ¿no? Con cada una de las personas. Y de alguna manera, como sacerdote, uno se consagra a eso, ¿no? Se consagra a predicar el amor de Dios y la cercanía de Dios con la gente, con toda la gente, ¿no? Es decir, ese es realmente es la misión a la que uno se entrega, ¿no? Y como para cerrar este segundo bloque que se lo hemos dedicado a Dios, el primero un poco a su testimonio, a Dios, también me gustó eso que hablaba de porque si no estamos esperando siempre grandes cosas, grandes milagros, grandes cambios, sino, usted menciona que en su libro, en mi vida han ocurrido varias veces esos pequeños milagros, y esos pequeños milagros que, por ejemplo, yo que soy gallina espero que gane el domingo River, pero esos pequeños milagros nos ayudan a recibir esa caricia de Dios, ¿no es cierto? Aunque no haya grandes cambios y grandes milagros, no, esa es. Yo por lo menos soy bastante escéptico de los grandes milagros, prefiero este camino. Ciertamente. Yo puedo contar este milagro que una vez tuve que ir a rezar un responso a un muchacho que en la Cava, acá en la villa de emergencia de San Isidro. ¿No? Y era un pibe que había sido bastante bandido, entonces estaba nada más que la madre y la hermana del pibe, no había nadie más, pues ni siquiera en el barrio lo querían. No solamente lo había muerto por un hecho policial, pero ni el barrio no lo quería nadie. Padre, me dice, padre, menos mal que el Dios en el que creemos es ese que está en la cruz. Estaba el cadáver, estaba la cruz, como siempre, ¿no es cierto? Que en el velorio. Dice, porque ese que está en la cruz, a mi hijo lo pudo haber entendido. Mi hijo tuvo una vida equivocada, errada, pero ese estoy seguro que lo mismo lo quería. Para mí fue un mensaje impresionante eso, ¿no? Una mujer que descubre al Dios de la cruz amando al hijo a quien no lo quería nadie, pero ese Dios sí lo quería, ¿no? Interesante, importante, fuerte. Muy lindo para cerrar el bloque. Y nos metemos mientras lo meditamos escuchando la segunda canción de Sin Bandera. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Qué letras magníficas. Magnífico, ¿verdad? Sí, ciertamente. Y además con a mí me encanta esta banda. Qué suerte que le gusta, le apunté. Esperemos que la audiencia también. Bueno, siempre en el tercer bloque tratamos de mirar hacia el futuro, ¿no? Y hay un par de oraciones, de frases de su libro que me interesa mucho tratar de desarrollarlas. La primera es que me encantó, que es toda una guía, ¿no? Los cristianos no hemos sido llamados al éxito, sino a la fecundidad, que entiendo es una frase de el cardenal Pironio que usted toma de el cardenal Pironio, sí, sí, una maravilla. ¿Y por qué no desarrollamos un poco esa idea? Sí, perfecto. Bueno, a ver, en la vida uno puede tener éxito o no, pero lo que importa es lo que ha sembrado en la vida uno, ¿no? Cuando se habla de fecundidad es porque se puede hacer muy fácilmente el símil de la siembra, ¿no? Que uno espera, el sembrador espera la fecundidad de la siembra, ¿no? Y eso lo puede hacer cualquier persona. Y a veces el éxito está en el brillo que se puede dar en la vida. Hoy en día se exalta mucho esa dimensión, ¿no es cierto? La dimensión exitosa, la dimensión, vamos a decir, en cambio, cualquier persona, por más sencilla que sea su vida, puede ser fecunda, por lo que puede ser su vida familiar, su trabajo, su preocupación por los otros. Esa es la fecundidad de la vida, ¿no? Que en el fondo siempre es acto de amor, ¿no? Lo que hace fecunda la vida es cuánto amor siembra uno en la vida. Claro. Y eso está al alcance de cualquier persona, ¿no es cierto? Acá, bueno, ese es el mensaje esencial del cristianismo, según sus propias palabras, ¿no es cierto? Es el amor, confía en el amor. Es el primero de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Ahí está
el fundamento de todo el cristianismo, ¿no? Y incluso los mandamientos tienen el origen en Moisés y en el pueblo judío, ¿no es cierto? Es el Dios de Moisés, es el que se lo entrega a Moisés, y después Jesús viene a decir, yo vengo a ratificar y no vengo a cambiar ni una i ni una coma de esos mandamientos, ¿no? Pero la fecundidad está fundada en el amor, fundamentalmente fundada en el amor, ¿no es cierto? No, y además, sí, por a veces uno hace demasiado hincapié en los mandamientos, puede generar cierto temor, ¿no? Y perder que lo esencial es el amor. Hay un capítulo suyo que se llama Creer, Esperar, Amar, y dice, estos 3 verbos resumen la vida cristiana, dice usted. Eso resume la vida cristiana. Y es eso, ¿no? O sea, los preceptos del Señor alegran el alma, o sea, no es una ley rígida, en fin, es una ley, por supuesto, pero el mensaje es que esa ley te hace feliz porque te enseña a creer, esperar y, ¿cómo es? Perdón que me trabuqué. A ver, creer, esperar, amar. Creer, amar. Esperar, amar. Ese es el camino a la felicidad, ese es el camino a la felicidad en la vida eterna, pero también acá. Y a esta altura de la vida es lo que uno también reconoce. Uno también estuvo enfermo de exitismo, ¿no? De creer. Claro. No, además hay una cosa importante. Los mandamientos, la palabra es media fuerte, pero sí. Pero a ver, todos cuando nacemos en la vida familiar, si no hay un orden que los padres van mostrando a los hijos, la vida, la crianza de los hijos es un desastre. Es decir, mandatos hay que poner en sí, límites, ejemplo, límites. En la educación, límites, claro, en la educación hay que poner también límites, hay que poner enseñanzas, orientaciones. Los mandamientos son esos, son grandes orientaciones de la vida y son los signos de amor de Dios, que no deja a su pueblo al libre, así, bueno, hagan lo que quieran, sino dije, no, tienen que hacer esto para andar bien, ¿no es cierto? Es decir, y bajémoslo todavía más a la tierra, los dos que nos gusta el fútbol, para jugar y disfrutar de un partido hay normas y hay un árbitro tal cual. Y es así, porque si no, pero yo creo, me parece, mirando ya hacia el futuro, que después de pasar unas cuantas, no sé, no me animo a ponerle tiempo, pero sí una época de la libertad malentendida, de libertades no hay límites, uno hace lo que quiere, yo soy el dueño de mi vida, soy el dueño de todo, y ahora es como que está habiendo una reconsideración, ¿no? Y me parece que hay una sed justamente de algo más, esa sed humana que usted menciona, que le hablábamos en el primer bloque, ¿no? Una sed por una plenitud que no la da esta vida, sin lugar a dudas. Aunque nos vaya bárbaro, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además es algo que clarísimo que para tener una vida feliz hay que tener un cierto orden, ¿no es cierto? Claro. Eso no hay ninguna duda, ¿no? No se puede ser feliz haciendo nada más que lo que uno quiere o lo que se le antoja. Lo que uno quiere tiene que estar siempre medido por el bien del otro también, ¿no? Es decir, si no hay bien común, si no hay bien de los otros, no hay bien personal, ¿no? Bueno, Javier, yo estoy caminando hacia la iglesia porque tengo misa de 7. Ah, cierto, pero una última. Sí. Para el futuro de la fe, y la reflexión final, y lo cierro cuando quiere. Surgirá una nueva iglesia, dice, de minoría, pero mucho más santa. ¿Cómo es eso? Eso lo dice el Papa Benedicto en unos escritos muy, muy antiguos de él, donde dice justamente eso, ¿no? Que la iglesia va a ir perdiendo porque la cultura actual es una cultura más bien secularista y está influyendo mucho en la gente y va a exigir cristianos mucho más consolidados en su fe, pero quizás va a haber una minoría, y de hecho está ocurriendo eso, ¿no es cierto? Es decir, en la Argentina, cuando estábamos en Cáritas teníamos un 80% de católicos, ahora estamos en el 63, 64% católicos, es decir, una disminución numérica de fieles. Sin embargo, creo que los que están y son fieles son más intensamente fieles, por decir así, ¿no es cierto? Vamos a hacer menos, pero más, ¿eh? Bueno. Pero más intensamente, vivir nuestra fe más intensamente. Ojalá así sea. Bueno, lo tengo que dejar con una bendición para todos y un gran gusto
de haber participado con ustedes en este rato. Bueno, Javier, bueno, y ya nos veremos pronto, con sí, mucho gusto. será un gran Muy gusto. muy agradecido por la invitación. No, nosotros con de haberlo tenido, y Monseñor Jorge Casareto, que nos ha brindado su testimonio, su palabra generosamente, y me avisó que a las 7 comenzaba su misa, porque 87 años, pero sigue cumpliendo con sus obligaciones, que las hace, según me ha dicho, con enorme vocación, no sintiéndose perseguido por un mandato solamente. Y yo espero que hayan disfrutado la audiencia, tengamos fe o no tengamos fe, seamos de la fe que a la que pertenecemos, porque claramente tenemos que tener una mirada trascendente, tenemos que volver a reconciliarnos con la trascendencia, con la búsqueda de la excelencia. Y bueno, espero que este programa de hoy haya sido, aunque un poco más corto, que unos breves minutos más cortos que otras, pero que haya justificado en intensidad y en calidad, y lo hayan podido ustedes disfrutar. Muchas gracias por habernos acompañado. Y la última canción que vamos a escuchar hoy, de Sin Bandera, esta maravillosa banda formada por un argentino y un mexicano, se llama Ahora Sé. Y ojalá que podamos decir, después de escuchar el programa, que sí, ahora sé. Muchas gracias.